Policías, ¿alguna vez han tenido que arrestar a un familiar? Durante mi patrullaje nocturno noté un Hyundai negro zigzagueando en la carretera a 150 kilómetros por hora. Cuando finalmente logré que el conductor se detuviera y bajara del vehículo, se me cayó la quijada. Era mi esposa, más borracha que un mariachi en feria, mirándome directamente, pero en lugar de verse culpable o avergonzada, se me fue encima. «¡Pinche infiel!», me gritó, clavándome las uñas en la cara. Traté de contenerla, pero siguió golpeándome y tratando de sacarme los ojos hasta que no tuve más remedio que esposarla a la fuerza. La subí a la patrulla y nos dirigimos a la estación. Durante todo el camino me siguió diciendo que nuestro matrimonio se había acabado y se negó a explicar por qué pensaba que le era infiel. Mi corazón se rompió de verdad al llevarla arrestada. Pensé que estaba teniendo otro episodio psicótico. Pero entonces vio una foto de mi compañera Dulce en la pared y empezó a gritar. Esa es con la que te acuestas». Estaba genuinamente confundido. Dulce y yo a veces patrullábamos juntos, pero nada más. Me quedé en esa estación hablando con mi esposa por horas, tratando de suplicarle que nunca le había sido infiel, pero no quiso escuchar ni una palabra. Al final me vi obligado a dejarla en la celda y irme a casa. Cuando regresé por la mañana, mi esposa seguía ahí y fue cuando vi a Dulce en la sala de descanso. Se acercó a mí inmediatamente. «Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Tu señora está bien loca por decir todo eso de nosotros. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». Le dije que sí había algo. Llevé a Dulce con mi esposa y le pedí que le explicara que nunca nos habíamos acostado juntos. «Los dos están mintiendo. Encontré tu labial en su patrulla», le dijo mi esposa arrastrando las palabras a Dulce, quien retrocedía viéndose genuinamente asustada. Antes de que alguien más pudiera decir algo, llegaron los papás de mi esposa a la estación. Su papá me clavó el dedo en el pecho. «Pedazo de basura. ¿Cómo te atreves a arrestar a tu propia esposa?». Su mamá venía atrás de él con lágrimas corriendo por la cara. «¿Cómo te atreves a acostarte con tu compañera?». Toda la estación ya estaba viendo, hasta el comandante salió y tuve que convencerlo de que yo estaba manejando esto. Fue entonces cuando Dulce se adelantó. Normalmente era bien agresiva en las confrontaciones, pero tenía las manos arriba pacíficamente. «Señor y señora, ha habido un gran malentendido. Su yerno y yo somos solo compañeros de trabajo». Mi suegro se volteó hacia ella. «Sabemos todo de ustedes, turnos nocturnos, mensajes de texto. Jessica nos enseñó todo». Agarré del brazo a mi suegra. «¿Qué mensajes?». «Nunca le he mandado mensajes a Dulce fuera de los horarios de trabajo». Mi esposa de repente agarró los barrotes. 15 de enero, 3 de febrero, 22 de marzo, todas las fechas que le estuviste mandando mensajes. ¿Sigo? Saqué mi celular revisando frenéticamente mis mensajes, pero no encontré nada. No sé de qué habla. Dulce me tocó el hombro suavemente. «Esto debe ser bien confuso para ti. A lo mejor alguien clonó tu número». Mi suegro se me puso enfrente. «Sácala de esa celda ahora mismo. Nos la vamos a llevar a casa». Le dije educadamente que hacer esto en la estación de policía no era la decisión más brillante. Su cara se puso roja. Fue entonces cuando el sargento de guardia intervino. «Señor», sopló 0.19. «Su hija enfrenta cargos por conducir ebria. La audiencia de fianza no es hasta el mediodía. Entonces esperaremos», escupió su mamá. «Y nuestro abogado se va a enterar de este falso encarcelamiento». Dulce me apartó mientras ellos se fueron a sentar con mi esposa. «Óyeme, creo que te deberías ir a casa a checar a tu mijo. Esto se está poniendo bien feo y te ves exhausto». Tenía razón. Manejé a casa en un estado de confusión, con las manos temblando en el volante. Cuando entré por la puerta, Diego estaba sentado en el sillón todavía en pijama, aunque ya eran casi las 10 de la mañana. «Papá», su voz era pequeña. «¿Qué pasó?». Mamá estaba llorando. «¿Está bien?». Me senté junto a él tratando de encontrar las palabras correctas. Mamá cometió un error manejando cuando no debía. «¿Está segura? Solo molesta». Siguió hablando de Dulce por teléfono con abuelita, dijo Diego. Se me heló la sangre. «¿Conoces a la señorita Dulce?». Asintió. «Sí. Nos trajo galletas una vez cuando estabas trabajando tiempo extra». Mamá se enojó mucho después de que se fue. Sentí que se me cayó el estómago. «¿Cuándo fue esto?». «Como hace 2 meses». Mamá tiró las galletas a la basura y siguió llorando. Me levanté caminando de un lado a otro. «¿Dulce le dijo algo a mamá?». «No sé». Hablaron en la puerta por un rato. Mamá se veía bien molesta después. Nada de esto tenía sentido. Revisé mi patrulla mientras Diego veía la tele. Efectivamente, debajo del asiento del pasajero había un tubo de labial. Pero nunca había visto a Dulce usar labial. Ni una vez en 3 años. De vuelta adentro, mi teléfono sonó con un mensaje de Dulce. «Tu esposa salió bajo fianza. Sus papás pagaron. Traté de calmar las cosas por ti, pero no quiso escuchar. Van rumbo a la casa ahora mismo. Lo siento mucho que te esté pasando esto». Le respondí preguntándole por qué nunca me dijo que había venido a mi casa. De repente no obtuve respuesta. Pasaron 5 minutos, luego 10. Finalmente me respondió. Solo quería dejar los horarios de turno. No sabía que la iba a molestar. Se me cayó el estómago. Habíamos estado recibiendo horarios digitalmente por 2 años. Antes de que pudiera procesar completamente lo que esto significaba, mi esposa y sus papás estaban en la puerta. Escuché las puertas del carro cerrarse de golpe y mis manos empezaron a temblar mientras caminaba hacia la puerta principal. A través de la mirilla pude ver a Jessica parada ahí con sus papás flanqueándola como guardaespaldas. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar y su cabello seguía despeinado de la celda. Respiré profundo y abrí la puerta. Jessica inmediatamente me empujó y entró a la casa sin decir palabra. Su papá me clavó el dedo en el pecho lo suficientemente fuerte como para lastimar.
Vas a explicar todo ahora mismo, gruñó. Retrocedí tratando de mantener las cosas calmadas por Diego, quien seguía en el sillón. Jessica lo vio y corrió hacia él, cayendo de rodillas y abrazándolo fuertemente. Diego le rodeó el cuello con los brazos y empezó a llorar. Mami. Ella lo abrazó fuerte y me miró por encima de su cabeza con puro odio en los ojos. Le dije a Diego que se fuera a su cuarto a ver caricaturas, pero se aferró más fuerte a Jessica. Tengo miedo, gimió en su hombro. Mi suegra se adelantó y empezó a contar con los dedos. Enumeró los mensajes de texto, el labial en mi carro, Dulce viniendo a nuestra casa con galletas. Traté de explicar que nunca mandé mensajes y no sabía del labial. No me dejaron terminar ni una sola oración. El papá de Jessica siguió interrumpiendo, y su mamá movía la cabeza como si no creyera nada de lo que decía. Jessica se levantó todavía cargando a Diego, y sacó su teléfono con la mano libre. Lo revisó y luego me empujó la pantalla en la cara. Había capturas de pantalla de mensajes de texto que parecían venir de mi número a Dulce. Los mensajes eran coquetos y hablaban de encontrarse después del trabajo. Uno decía que no podía esperar a verla otra vez y otro mencionaba lo hermosa que se veía. Se me cayó el estómago porque sabía que nunca escribí ninguno de esos mensajes. Agarré mi propio teléfono y saqué mi historial de mensajes con Dulce. No había nada ahí excepto cosas de horarios de trabajo de hace meses. Jessica vio mi pantalla y gritó que obviamente los había borrado para cubrir mis huellas. Su papá dijo que iba a llamar a la compañía telefónica él mismo para obtener los registros reales. Todo el tiempo Diego estaba llorando más fuerte y enterrando su cara en el hombro de Jessica. Mi suegra siguió diciendo que sabía que algo andaba mal cuando empecé a trabajar turnos nocturnos. Jessica de repente agarró un vaso de la mesa de centro y lo aventó contra la pared. Se hizo pedazos y Diego empezó a gritar. Me di cuenta de que esto se estaba saliendo completamente de control y nuestro hijo iba a quedar traumatizado. Les dije que me quedaría en otro lugar esa noche para darle espacio a todos para calmarse. Jessica dijo que si salía por esa puerta, estaba admitiendo que era culpable. Sus papás estuvieron de acuerdo y dijeron que irme probaría que era un infiel. Pero pude ver a Diego temblando y llorando y sabía que al menos uno de nosotros necesitaba pensar claramente. Fui al cuarto y agarré una maleta echando algo de ropa y mi cargador. Jessica me siguió gritando que estaba destruyendo nuestra familia por una mujer del trabajo. Le dije otra vez que no había pasado nada con Dulce, pero no quiso escuchar. Su papá se paró en la entrada tratando de bloquearme para que no me fuera. Tuve que apretujarme para pasar mientras me decía todos los nombres que se le ocurrían. Cuando llegué a mi carro, Jessica gritó desde el portal que nuestro matrimonio se había acabado. Me fui con las manos temblando en el volante, sin saber siquiera a dónde iba. Me metí a un estacionamiento y llamé a Roberto Herrera, nuestro representante sindical del departamento. Contestó al tercer timbrazo y le expliqué todo lo que había pasado. Me dijo que documentara absolutamente todo y que no hablara con nadie del trabajo sobre esto. Dijo que el departamento probablemente me pondría en servicio de escritorio una vez que se enteraran del arresto. También dijo que debería escribir cada interacción que había tenido con Dulce recientemente. Le agradecí y manejé por otros 20 minutos tratando de pensar. Finalmente me metí a un motel barato cerca de la carretera y conseguí un cuarto para la noche. El cuarto olía a cigarros viejos y la cama crujía cuando me senté. Saqué una libreta de mi maleta y empecé a escribir todo lo que podía recordar. Escribí sobre cómo Dulce siempre me tocaba el hombro cuando me hablaba. Cómo sabía del arresto antes de que alguien más le dijera. Cómo apareció en la estación justo cuando llegaron los papás de Jessica. La forma en que se ofrecía voluntaria para cada turno extra cuando yo estaba trabajando. Cómo siempre se sentaba junto a mí durante las juntas aunque hubiera otros asientos disponibles. Recordé que me trajo café a mi patrulla una vez sin que yo se lo pidiera. Se reía de todos mis chistes tontos aunque no fueran chistosos. Escribí hasta que me dolió la mano y tenía 3 páginas de notas. Viendo todo esto escrito me revolvió el estómago. ¿Cómo no había visto este patrón antes? Seguí escribiendo sobre el incidente de las galletas que Diego había mencionado. Dulce nunca había dicho nada sobre ir a mi casa. Actuaba como si apenas supiera dónde vivía, pero había estado ahí hablando con Jessica por 12 minutos completos según lo que recordaba. Y ahora había mentido sobre traer horarios en papel cuando habíamos estado usando digitales desde hace tiempo. Mi teléfono sonó con mensajes de Jessica diciéndome nombres y que quería el divorcio. No respondí porque sabía que cualquier cosa que dijera empeoraría las cosas ahora mismo. A la mañana siguiente mi teléfono sonó mientras todavía estaba en esa cama horrible del motel. Era Roberto llamando para decirme que el departamento me quería en servicio modificado empezando inmediatamente. Dijo que el comandante estaba preocupado por la responsabilidad si andaba patrullando mientras estaba distraído por todo este problema personal. Tenía sentido, pero igual dolía saber que no podía hacer mi trabajo regular. Roberto me dijo que fuera a su oficina a las 10 para que pudiéramos figurar cómo proteger mi trabajo y mi reputación de lo que realmente estuviera pasando aquí. Cuando llegué ahí tenía una libreta legal llena de notas y empezó a explicar su plan paso a paso. Lo primero era conseguir mis registros telefónicos de la compañía para probar que nunca mandé esos mensajes de los que Jessica siguió hablando. Hizo la llamada ahí mismo enfrente de mí y puso la solicitud oficial diciendo que los necesitábamos para una investigación del departamento. Luego sacó su calendario y me programó para una entrevista de asuntos internos en 2 días, lo cual me revolvió el estómago. Pasó la siguiente hora entrenándome sobre qué esperar y siguió diciendo que me pegara solo a los hechos y no adivinara por qué Dulce podría haber hecho algo de esto. Esa tarde después de salir de su oficina no pude evitarlo y manejé por mi casa solo para ver si las cosas se habían calmado. El carro de los papás de Jessica todavía estaba en la entrada y todas las luces estaban prendidas adentro, lo cual significaba que probablemente todos seguían ahí hablando de qué persona tan terrible era yo. Saqué mi teléfono y le mandé mensaje a Jessica preguntando si al menos podía llamar a Diego para darle las buenas noches ya que no lo había visto en más de un día. No me contestó por 3 horas completas
completas y cuando finalmente lo hizo fueron solo 2 palabras diciendo que estaba dormido. Miré la hora y eran solo las 7 de la noche, así que sabía que estaba mintiendo. Pero confrontarla sobre esto solo empeoraría todo. De vuelta en el motel agarré mi libreta otra vez y empecé a hacer una cronología detallada de cada vez que había trabajado con Dulce en los últimos meses. Escribí como siempre se ofrecía voluntaria para turnos extra cuando sabía que yo también estaba trabajando. Siempre se sentaba justo junto a mí durante las juntas, aunque hubiera muchas otras sillas vacías alrededor del cuarto. Me traía café a mi patrulla al menos una vez por semana sin que yo se lo pidiera nunca. Sabía mi sándwich favorito del deli de la calle y a veces me agarraba uno. Viendo todas estas pequeñas cosas escritas, hizo un patrón tan claro que me sentí estúpido por no haberlo visto antes. Al día siguiente tuve que ir a la estación a llenar papeles para mi estatus de servicio modificado, y todo el lugar se sentía diferente. Gente con la que había trabajado por años no me miraba a los ojos cuando pasaba junto a ellos en el pasillo. El sargento de guardia que normalmente bromeaba conmigo solo asintió y me entregó los formularios sin decir nada. Claramente se había corrido la voz sobre el arresto de Jessica y sus acusaciones sobre Dulce y yo. 2 días después me senté en el cuarto de entrevistas de asuntos internos frente a Joaquín Morales, a quien solo había conocido una vez antes en una barbacoa del departamento. Me hizo pregunta tras pregunta sobre mi relación de trabajo con Dulce y si alguna vez habíamos cruzado límites profesionales. Expliqué que solo éramos compañeros de patrulla que trabajábamos bien juntos, pero siguió regresando a por qué ella vendría a mi casa con galletas. Sacó una carpeta y me enseñó las mismas capturas de pantalla que Jessica me había enseñado de esos mensajes de texto con mi nombre en ellos. Le dije otra vez que nunca los mandé y pregunté si podían revisar el teléfono de Dulce por cualquier aplicación que pudiera falsificar números de teléfono. Morales escribió todo, pero su cara se quedó en blanco, así que no pude saber si me creía o pensaba que estaba mintiendo. Después de 2 horas de preguntas estaba saliendo cuando de repente recordé lo que Diego había dicho sobre Jessica y Dulce hablando en la puerta por mucho tiempo. Saqué mi teléfono ahí mismo en el estacionamiento y llamé a Roberto diciendo que necesitábamos averiguar exactamente qué le había dicho Dulce a mi esposa ese día en nuestra casa. Roberto me llamó de vuelta en 10 minutos y dijo que deberíamos revisar si algún vecino tenía cámaras de timbre de cuando Dulce vino con esas galletas. Valía la pena intentarlo, aunque 2 meses era mucho tiempo para que alguien guardara grabaciones. Manejé directo de vuelta a mi vecindario y empecé a tocar puertas. Los primeros 2 vecinos o no tenían cámaras o ya habían borrado grabaciones viejas. La tercera casa pertenecía al señor Pérez, quien trabajaba en sistemas y guardaba todo respaldado en la nube. Me invitó a pasar y nos sentamos en su computadora mientras revisaba grabaciones archivadas de febrero. Después de unos 20 minutos de buscar, lo encontró. Ahí estaba Dulce en mi puerta principal cargando un contenedor de galletas. El sello de tiempo mostraba que se quedó ahí por 12 minutos completos, lo cual no tenía sentido para solo dejar algo. El señor Pérez siguió cliqueando más clips y encontró otro mostrando a alguien inclinándose hacia mi patrulla estacionada en la entrada. La cara de la persona no era visible, pero definitivamente estaba manoseando algo adentro del carro. Le pedí que me mandara ambos clips inmediatamente y le agradecí como 50 veces. Mis manos estaban temblando mientras le reenvié todo a Roberto con un mensaje explicando lo que habíamos encontrado. Me respondió diciendo que esto era exactamente lo que necesitábamos y que lo estaba mandando directo a asuntos internos con una solicitud formal para investigar a Dulce. Por primera vez desde que empezó este desastre sentí que alguien realmente me podría creer. Esa noche como a las 9 mi teléfono sonó y era el papá de Jessica. Empezó a gritarme antes de que pudiera siquiera decir hola. Dijo que si no dejaba toda esta tontería sobre Dulce y dejaba que Jessica regresara a casa, iría a todas las estaciones de noticias de la ciudad. Me dijo policía sucio que arrestó a su propia esposa para cubrir una aventura. Lo puse en altavoz y empecé a grabar como Roberto me había dicho que hiciera. El papá de Jessica siguió por 10 minutos completos haciendo amenaza tras amenaza. Cuando finalmente colgó, guardé la grabación y se la mandé a Roberto. A la mañana siguiente recibí una llamada de la estación diciendo que Asuntos Internos me quería ver inmediatamente. Cuando llegué ahí, Joaquín Morales me dijo que habían llamado a Dulce para interrogarla basándose en las grabaciones que yo había proporcionado. También necesitaban hacer un barrido forense completo de mi patrulla, lo cual significaba que tenía que entregarla ahora mismo. Sin patrulla, no podía ni siquiera hacer servicio de escritorio, así que básicamente estaba suspendido sin estar oficialmente suspendido. Morales dijo que tomaría al menos una semana procesar todo. Salí de la estación sintiéndome perdido y llamé a Roberto, quien dijo que debería contratar un abogado familiar inmediatamente. Recomendó a Verónica Herrera, quien se especializaba en casos de custodia que involucraban personal policial. Me reuní con ella esa tarde en su oficina en el centro. Revisó toda mi documentación y dijo que el estado emocional de Jessica y sus acusaciones falsas realmente nos daban bases para solicitar visitas supervisadas. La idea de necesitar supervisión para ver a mi propio hijo me enfermó, pero Verónica dijo que era la única manera de garantizar que pudiera ver a Diego regularmente. Empezó a preparar el papeleo ahí mismo en su oficina. Presentamos todo con la corte al día siguiente pidiendo visitas supervisadas 2 veces por semana. Verónica argumentó que el alcoholismo de Jessica y su comportamiento inestable la hacían impredecible alrededor de Diego. El empleado de la corte dijo que tendríamos una fecha de audiencia dentro de 2 semanas. 3 días después, Morales llamó diciendo que el equipo forense había terminado con mi patrulla. Encontraron que el tubo de labial no tenía huellas claras, solo unas parciales borrosas que podrían pertenecer a cualquiera. Pero sí encontraron rastros de un perfume en él que no coincidía con ningún producto que Jessica tenía. Pregunté cómo sabían qué perfume usaba Jessica y Morales dijo que habían conseguido una orden para probar artículos de nuestra casa. Todo esto se estaba volviendo más invasivo cada día. Las mejores noticias llegaron una semana después cuando finalmente llegaron los registros de la compañía telefónica,
Roberto me llamó prácticamente gritando de emoción. Los registros probaron que nunca se mandaron mensajes de mi número al de Dulce en ninguna de las fechas que Jessica había reclamado. Alguien definitivamente había falsificado esos mensajes, lo cual significaba que alguien estaba deliberadamente tratando de destruir mi matrimonio. Roberto dijo que esto era enorme porque probaba que me estaban tendiendo una trampa. Inmediatamente presentó copias con asuntos internos y se las mandó a Verónica para el caso de custodia. El abogado de Jessica trató de bloquear la evidencia diciendo que se obtuvo incorrectamente, pero el juez la permitió. Las cosas finalmente estaban empezando a voltearse a mi favor. Las grabaciones del timbre, los mensajes falsos y el labial plantado, todo apuntaba a alguien tratando de inculparme. Dulce todavía estaba trabajando, pero la habían movido a un turno diferente pendiente la investigación. Escuché de otros oficiales que le estaba diciendo a todos que yo estaba loco y tratando de culparla por mis problemas matrimoniales. Pero la evidencia estaba hablando más fuerte que sus palabras. Asuntos Internos expandió su investigación y empezó a revisar el historial de trabajo de Dulce y cualquier otra queja. Verónica dijo que toda esta evidencia ayudaría en la corte familiar porque mostraba que yo era la víctima, no el infiel. Estaba construyendo un caso fuerte de por qué merecía custodia igualitaria una vez que todo se resolviera. Por ahora, solo quería ver a mi hijo. La audiencia de visitación supervisada se programó para el siguiente lunes y pasé todo el fin de semana preparando lo que quería decir. El lunes por la mañana entré al juzgado usando mi mejor traje y tratando de mantener las manos firmes. El juez revisó el papeleo mientras Jessica se sentaba con sus papás del otro lado del cuarto. La audiencia tomó menos de 20 minutos con el juez otorgándome visitas supervisadas 2 veces por semana en el centro comunitario. El abogado de Jessica se levantó y le entregó al juez otra pila de papeles. Estaba solicitando una orden de protección de emergencia, reclamando que yo estaba acosando a Jessica al investigar sus reclamos sobre Dulce. Verónica se levantó inmediatamente y le enseñó al juez toda nuestra evidencia, incluyendo los registros telefónicos probando que esos mensajes eran falsos. El juez leyó todo y negó la orden de protección diciendo que yo tenía todo el derecho de defenderme contra acusaciones falsas. Los papás de Jessica susurraron enojados a su abogado mientras salíamos del juzgado. 2 días después nos reunimos todos para mediación en un cuarto de conferencias pequeño en el juzgado. El mediador trató de hacer que Jessica hablara, pero su papá siguió interrumpiendo y contestando por ella. Su mamá agarraba el brazo de Jessica cada vez que empezaba a decir algo por su cuenta. El mediador paró la sesión después de 40 minutos y escribió en sus notas que Jessica parecía incapaz de hablar libremente con sus papás presentes. Recomendó que Jessica asistiera a terapia individual sin miembros de la familia. Esa tarde mi teléfono sonó con un mensaje de Dulce diciendo que lo sentía por todo y esperaba que pudiéramos hablar pronto. Se lo enseñé a Roberto inmediatamente y me dijo que bloqueara su número ahora mismo, pero que guardara el mensaje como evidencia primero. Capturé pantalla de todo y se lo mandé antes de bloquearla. A la mañana siguiente, Morales llamó para actualizarme sobre la investigación. Asuntos Internos había entrevistado a Dulce y ella negó cualquier interés romántico en mí, reclamando que solo estaba siendo amigable con un colega. Morales dijo que su historia tenía problemas mayores porque siguió cambiando detalles sobre por qué vino a mi casa. El viernes finalmente llegó y manejé al centro comunitario para mi primera visita supervisada con Diego. El supervisor me llevó a un cuarto brillante con juguetes y libros donde esperé nervioso. Cuando la puerta se abrió, Diego corrió directo a mis brazos llorando y preguntando cuándo iba a regresar a casa. Mi pecho se sintió apretado mientras le decía que no sabía todavía, pero que lo amaba mucho. Nos sentamos en el piso jugando con Legos mientras el supervisor tomaba notas en la esquina. Diego mencionó que mamá había estado llorando mucho últimamente y abuelita siguió diciendo cosas malas sobre mí. Dijo que abuelita me dijo hombre malo y le dijo que yo ya no los amaba. Escribí esto en mi libreta, pero no le hice más preguntas porque no quería molestarlo. Pasamos el resto de nuestras 2 horas construyendo un castillo de Lego enorme y leyendo sus libros favoritos. Cuando se acabó el tiempo, Diego se aferró a mí suplicándome que no me fuera. El supervisor tuvo que separarlo suavemente mientras lloraba por mí. Me senté en mi carro en el estacionamiento por 20 minutos tratando de tranquilizarme antes de manejar a casa. Morales me llamó esa tarde con noticias enormes sobre Dulce. Descubrió que había accedido al cuarto de evidencia e impreso horarios viejos de papel 3 días antes de que visitara mi casa con galletas. El registro de la computadora mostraba que imprimió horarios de hace 6 meses. Lo cual destruía completamente su reclamo sobre dejar horarios actuales. Esta era prueba sólida de que había planeado algo y mentido sobre ello. El lunes por la mañana el comandante me llamó personalmente a su oficina. Se sentó detrás de su escritorio viéndose cansado y dijo que toda esta situación se estaba volviendo un problema mayor para el departamento. Prometió ser justo, pero advirtió que si Dulce había hecho algo malo habría consecuencias para todos los involucrados, incluyendo posibles cambios de política. Dijo que la reputación del departamento estaba en juego y el consejo de la ciudad estaba haciendo preguntas. Salí de su oficina sintiéndome aún más estresado que antes. El miércoles fue la lectura de cargos de Doe y de Jessica en el juzgado. Se paró frente al juez mientras su abogado trató de culpar el arresto a nuestros problemas matrimoniales, diciendo que estaba emocionalmente angustiada. El juez no se la compró y señaló que un nivel de alcohol en sangre de 0.19 era extremadamente peligroso sin importar los problemas personales. Ordenó a Jessica que completara una evaluación de alcohol y asistiera a tratamiento como parte de su acuerdo de culpabilidad. Su abogado siguió argumentando, pero el juez lo cortó diciendo que manejar borracha ponía en peligro a gente inocente sin importar lo que estuviera pasando en casa. Jessica se veía pequeña y derrotada cuando la dejaron salir. Esa tarde tuve mi primera cita con una terapeuta que Verónica recomendó. Me senté en su oficina sintiéndome raro sobre hablar con una extraña. Pero después de 1 hora me sentí más ligero de alguna manera. Me ayudó a ver que no me estaba volviendo loco y que alguien realmente había tratado de destruir mi matrimonio y carrera a propósito.
Dijo que la evidencia claramente mostraba manipulación y engaño, que no era mi culpa. Hablamos sobre cómo las acciones de Dulce fueron calculadas y deliberadas, no solo malentendidos. Me dio técnicas para manejar el estrés y lidiar con la incertidumbre de no saber por qué Dulce hizo esto. Salí sintiéndome con la cabeza más clara de lo que había estado en semanas. La investigación estaba avanzando y la verdad estaba saliendo lentamente, aunque estaba destruyendo todo lo que había construido. 3 días después, mi vecino tocó en mi puerta cargando su laptop y viéndose preocupado. La abrió para enseñarme otro clip del timbre de la mañana que arresté a Jessica, y ahí había un Honda Civic blanco estacionado afuera de nuestra casa a las 6 de la mañana, 2 horas antes de que el turno de Dulce siquiera empezara. Hice suma la placa y mis manos empezaron a temblar porque reconocí esos números del estacionamiento del trabajo. El sello de tiempo mostraba que se quedó ahí por 20 minutos solo viendo nuestra casa antes de irse. Le agradecí e inmediatamente llamé a Roberto, quien me dijo que documentara todo y presentara una queja formal con el departamento ahora mismo. Pasé las siguientes 2 horas escribiendo cada cosa que Dulce había hecho, desde las mentiras sobre horarios hasta aparecer en mi casa hasta los mensajes de texto falsos que Jessica vio. Roberto lo revisó y me ayudó a agregar violaciones específicas de política antes de que lo entregáramos a Asuntos Internos con toda la evidencia adjunta. El presidente del sindicato me llamó personalmente para decir que me estaban respaldando completamente y proporcionarían apoyo legal si fuera necesario. Morales de Asuntos Internos me llamó a la mañana siguiente con más malas noticias sobre Dulce. Habían estado escarbando en registros de computadora y encontraron que había accedido al sistema de asignación de patrullas 17 veces en los últimos 6 meses, siempre asegurándose de que fuera emparejada conmigo. También sacó mi expediente personal en enero, lo cual no tenía razón de acceder ya que no era supervisora. Dijo que estaban construyendo un caso por acoso que iba mucho más allá de solo mala conducta en el trabajo. Esa tarde, la mamá de Jessica me llamó llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Lo siento mucho, siguió diciendo una y otra vez. Le pregunté qué había pasado y dijo que había estado viendo toda la evidencia que yo había mandado a través de mi abogada. Los registros telefónicos mostrando que no había mensajes, las grabaciones del timbre de Dulce merodeando alrededor, todas las mentiras que Dulce dijo. Dijo que solo quería lo mejor para Diego y tal vez se habían equivocado sobre todo. Le dije que realmente pensara sobre qué era verdad aquí porque nuestro hijo necesitaba a ambos padres pensando claramente. Lloró más fuerte y dijo que Jessica estaba tomando otra vez y no quería escuchar a nadie. 2 noches después, mi teléfono sonó a la 1 de la mañana y era Jessica, borracha y arrastrando las palabras. Fue de gritar a llorar diciendo que ya no sabía que era real. Luego dijo algo que me hizo sentarme derecho. Dulce me enseñó mensajes en su teléfono, pero yo ya estaba borracha y tal vez no pude ver bien. Le pedí que repitiera eso y dijo que Dulce había venido a la casa ese día con un teléfono mostrando mensajes. Pero Jessica ya había estado tomando desde el mediodía. Dijo que el teléfono se parecía al mío, pero ahora no estaba segura de nada. Grabé la llamada en mi laptop mientras divagaba sobre estar confundida y no saber en quién confiar. La siguiente semana tuvimos nuestra primera audiencia de corte familiar, y el juez estableció un acuerdo de separación temporal. Me dieron a Diego desde el viernes en la noche hasta el domingo en la tarde, lo cual no era ni cerca de suficiente, pero mi abogada dijo que era estándar y mejor que nada. Al menos le daba a Diego algo de estabilidad y rutina que necesitaba desesperadamente después de todo este caos. El juez ordenó a ambos que nos enfocáramos en el bienestar de Diego por encima de todo. 2 días después, la consejera de la escuela de Diego nos llamó a ambos a una junta sobre sus calificaciones bajando y su ansiedad. Estaba teniendo problemas para dormir y llorando en momentos al azar durante clase. Jessica y yo nos sentamos en lados opuestos del cuarto, pero ambos estuvimos de acuerdo en trabajar juntos solo para cosas de la escuela. Establecimos un plan para apoyo extra y terapia en la escuela, y por una vez no peleamos sobre nada. La consejera dijo que Diego necesitaba ver estabilidad entre nosotros aunque estuviéramos separados. Ese jueves, estaba saliendo de mi cita de terapia cuando Dulce apareció en el estacionamiento caminando directo hacia mí. Antes de que pudiera decir algo, Roberto salió de la nada y se puso entre nosotros. «Necesitas irte ahora mismo», le dijo. Se veía sorprendida y retrocedió rápidamente, prácticamente corriendo a su carro. Roberto me había estado siguiendo para protección después de que el sindicato escuchó que podría tratar de contactarme. Dijo que había estado esperando ahí por 1 hora según el guardia de seguridad. Morales me llamó esa tarde con noticias enormes sobre el teléfono de Dulce. Habían encontrado metadatos mostrando que tenía una aplicación llamada TextNow que te deja mandar mensajes desde números falsos. La borró el día después del arresto de Jessica, pero estaban trabajando con la compañía para recuperar los datos. Dijo que esta era la pistola humeante que necesitaban para probar que falsificó esos mensajes que Jessica vio. Tomaría unas semanas, pero estaba confiado de que conseguirían la evidencia. Pasé el fin de semana armando un paquete de todo lo que teníamos hasta ahora. Los registros telefónicos probando que nunca le mandé mensajes a Dulce, ambos videos del timbre mostrándola en nuestra casa, la evidencia de que mintió sobre horarios, los registros de computadora de ella accediendo a mis archivos, las asignaciones de patrulla que manipuló, y ahora la aplicación de mensajes borrada. Lo organicé todo cronológicamente con sellos de tiempo y explicaciones. Verónica lo revisó y dijo que era evidencia abrumadora de que me estaban tendiendo una trampa por alguien que había estado planeando esto por meses. Verónica programó la junta para el siguiente martes en su oficina y me dijo que trajera cada pieza de evidencia que habíamos recolectado. Llegué temprano y le ayudé a arreglar el cuarto de conferencias organizando todos los documentos en orden en la mesa mientras probaba la laptop para asegurarse de que los videos del timbre funcionaran correctamente. Jessica llegó con sus papás 20 minutos tarde y pude ver que había estado llorando otra vez por sus ojos rojos hinchados y los pañuelos que siguió agarrando en su mano. Su papá se sentó frente a mí con los brazos cruzados mientras su mamá le tomó la mano a Jessica y siguió sobándole la espalda.
Verónica empezó enseñando primero los registros telefónicos, señalando cada fecha que Jessica había mencionado y probando que no existían mensajes entre Dulce y yo en esos días o cualquier otros días. El papá de Jessica siguió moviendo la cabeza, pero noté a su mamá inclinándose hacia adelante para ver más de cerca los papeles. Luego Verónica reprodujo las grabaciones del timbre mostrando a Dulce en nuestra casa por 12 minutos completos, cuando reclamó que solo estaba dejando horarios que no habíamos usado copias de papel en 2 años. La mamá de Jessica jadeó y agarró el papel mostrando cuándo cambiamos a horarios digitales, sus manos temblando mientras leía las fechas. El segundo video mostró a alguien metiendo la mano en mi patrulla ese mismo día que Dulce visitó, y aunque la cara de la persona no era visible, podías verlos poniendo algo bajo el asiento del pasajero. Verónica luego enseñó el reporte forense sobre el labial no teniendo huellas claras y conteniendo un perfume que Jessica nunca usó, más la evidencia de metadatos sobre la aplicación de mensajes borrada de Dulce. La mamá de Jessica empezó a llorar más fuerte ahora, no lágrimas enojadas, sino algo más. Y siguió viendo entre Jessica y yo como si estuviera viendo todo diferente. Su papá todavía se sentó ahí con la quijada apretada, pero hasta él no podía argumentar con el registro de asignación de patrullas mostrando que Dulce había manipulado el sistema para ser mi compañera una y otra vez. Después de 2 horas de repasar todo, Jessica finalmente habló y dijo que entraría a tratamientos si yo paraba la investigación, pero Verónica rápidamente explicó que no funcionaba así ya que Asuntos Internos estaba manejando el caso de Dulce separadamente de nuestra situación familiar. La mamá de Jessica de repente se levantó y caminó alrededor de la mesa hacia donde yo estaba sentado y me tensé esperando que me pegara o gritara, pero en lugar de eso solo me tocó el hombro y dijo que sentía no haberme creído. Su papá no se disculpó, pero sí le dijo a Jessica que necesitaban enfocarse en conseguirle ayuda en lugar de pelear conmigo, lo cual era más de lo que esperaba de él honestamente. Jessica acordó entrar a un programa ambulatorio intensivo que se reuniría 3 veces por semana, y prometió dejar de decirle a la gente que le estaba siendo infiel mientras la investigación continuaba. No fue una disculpa, y todavía me miraba con sospecha, pero al menos significaba que Diego no tendría que escuchar a sus abuelos diciéndome nombres. 3 días después recibí la llamada de Morales de que Asuntos Internos había terminado su investigación preliminar y no encontraron evidencia de ninguna relación inapropiada entre Dulce y yo, aunque recomendaron fuertemente que me reasignaran al turno de día para evitar cualquier contacto futuro con ella. Acepté inmediatamente ya que solo quería regresar al trabajo normal y dejar de ser el tipo del que todos susurraban en los pasillos. Esa misma tarde el comandante llamó a Dulce a su oficina y le dio una reprimenda formal más reasignación inmediata a la comisaría del norte pendiente la investigación completa. La palabra se corrió por la estación en 1 hora de que básicamente ya estaba acabada en nuestro departamento. Limpió su casillero mientras yo estaba patrullando para que no nos cruzáramos, pero los muchachos me dijeron después que no se despidió de nadie y solo salió caminando con una caja de sus cosas viendo directo hacia adelante. Jessica empezó su programa de tratamiento el siguiente lunes y realmente parecía estar tomándoselo en serio, apareciendo para cada sesión y participando en las discusiones grupales según lo que su consejera me dijo durante nuestra llamada de seguimiento. Como 2 semanas después, su terapeuta me contactó preguntando si estaría dispuesto a hacer algunas sesiones conjuntas para trabajar en comunicación de copaternidad. Y aunque lo último que quería era sentarme en un cuarto con Jessica después de todo, estuve de acuerdo porque sabía que Diego nos necesitaba siendo al menos padres funcionales. Durante nuestra tercera sesión conjunta con ambas terapeutas presentes, Jessica finalmente admitió que Dulce había venido a la casa ese día y le enseñó mensajes en un teléfono reclamando que yo la estaba acosando y no la dejaba en paz en el trabajo. Jessica dijo que ya estaba borracha para el mediodía ese día, y cuando vio esos mensajes con mi nombre arriba simplemente lo creyó inmediatamente sin pensar en revisar si el número coincidía con el mío. La terapeuta le preguntó que pensara sobre por qué fue tan rápida para creerlo, y Jessica empezó a llorar diciendo que se había estado sintiendo desconectada de mí por meses por todos mis turnos extra, y ya estaba preocupada de que me estuviera alejando de la familia. Quería estar enojado, pero honestamente solo me sentí triste de que había estado luchando y en lugar de hablar conmigo sobre ello había recurrido a tomar y luego creyó la primera cosa mala que alguien le dijo sobre mí. Roberto me llamó esa tarde con una actualización de que Dulce definitivamente enfrentaría cargos formales de mala conducta que podrían terminar su carrera policial ya que la evidencia de manipulación y declaraciones falsas era demasiado abrumadora para que el departamento la ignorara. Dijo que el sindicato ni siquiera la defendería porque había violado tantas políticas y estándares éticos que no podían justificar apoyar su caso. La siguiente semana Jessica tuvo su fecha de corte por el cargo de Dewey, y su abogado trabajó un trato donde se declararía culpable de manejo imprudente en lugar de Dewey, a cambio de completar tratamiento y perder su licencia por 6 meses. Verónica me dijo que esto era bastante típico para primeras ofensas con buenos abogados, y aunque se sintió injusto que no enfrentara las consecuencias completas, decidí no pelearlo ya que significaba menos estrés para Diego. Nos establecimos en una rutina donde tenía a Diego cada fin de semana y miércoles en la noche, y aunque me mataba no verlo cada día, al menos el horario era estable y él sabía qué esperar. Su maestra llamó para decir que estaba mejor en clase, poniendo más atención y no llorando al azar como antes, aunque todavía le preguntaba a veces cuándo mami y papi vivirían juntos otra vez. Durante una de nuestras sesiones, la terapeuta de Jessica sugirió que revisáramos el teléfono de Jessica juntos para buscar evidencia de los mensajes falsos, y fue entonces cuando lo encontramos. Había un contacto guardado con mi nombre, pero cuando cliqueamos en él, el número era completamente diferente del mío.
Diferente por solo 2 dígitos, así que no lo notarías a menos que realmente miraras. Jessica empezó a temblar cuando se dio cuenta de que Dulce debió haber creado este contacto durante esos 12 minutos en nuestra puerta. Luego lo usó para mandar los mensajes falsos que Jessica vio cuando estaba demasiado borracha para notar que el número no coincidía. El descubrimiento hizo a Jessica temblar más fuerte y me agarró el brazo pidiéndome que llamara a sus papás ahora mismo. Marqué el número de su papá y le pasé el teléfono, viéndola explicar todo lo que acabábamos de encontrar mientras las lágrimas corrían por su cara. Sus papás aparecieron en nuestra puerta 20 minutos después y su papá vio la evidencia en el teléfono de Jessica, su cara poniéndose más roja cada segundo. Se volteó hacia mí y dijo que me debían una disculpa por la escena pública en la estación, pero solo estaban tratando de proteger a su hija. Le dije que entendía y que todo lo que importaba ahora era ayudar a Jessica a mejorar y mantener a Diego estable durante este desastre. Su mamá me abrazó por primera vez en meses y susurró que sentía haber creído lo peor de mí. A la mañana siguiente Roberto llamó con noticias de asuntos internos sobre su decisión final sobre Dulce. Sostuvieron múltiples violaciones de política, incluyendo manipulación de evidencia, hacer declaraciones falsas, acoso y conducta impropia de un oficial. No la estaban despidiendo, pero la degradaron 2 rangos y la transfirieron a la división de registros donde estaría archivando papeles en lugar de trabajar patrulla. Roberto dijo que no era la terminación que esperábamos, pero al menos nunca trabajaría las calles otra vez o tendría acceso a patrullas y equipo. 3 días después llegó una carta a la estación de Dulce dirigida al departamento tomando responsabilidad por lo que llamó mal juicio y comportamiento no profesional. Verónica la leyó primero y me dijo que realmente era bueno que Dulce no se disculpara conmigo directamente, ya que mostraba admisión de mala conducta que podría ayudar si decidíamos perseguir acción civil después. El comandante me llamó a su oficina esa tarde para decirme que estaría regresando a patrulla regular empezando el lunes con un nuevo compañero llamado Rodríguez, quien se transfirió del siguiente condado. Rodríguez sabía toda la historia, pero me trató como cualquier otro policía cuando empezamos a trabajar juntos, enfocándose en el trabajo en lugar del drama. Algunos de los otros oficiales todavía susurraban cuando pasaba caminando, pero la mayoría había visto la evidencia y eran comprensivos, especialmente después de que se corrió la palabra sobre la degradación de Dulce. Jessica y yo nos reunimos con ambos nuestros abogados la siguiente semana para formalizar nuestro acuerdo de separación. Acordamos una separación de prueba por 6 meses con la opción de trabajar hacia reconciliación o proceder con divorcio dependiendo de cómo fuera su tratamiento y si podíamos reconstruir alguna confianza. Jessica se estaba manteniendo comprometida con su programa ambulatorio y no había tomado en 3 semanas según su terapeuta, quien me llamaba con actualizaciones. Nuestro arreglo de custodia me daba cada otro fin de semana más miércoles en la noche con Diego, y Jessica lo tenía el resto del tiempo mientras se mantuviera sobria y continuara tratamiento. Ese sábado recogí a Diego para nuestro fin de semana y lo llevé al parque cerca del lago donde solíamos ir cuando era pequeño. Compramos una bolsa de pan de la tienda de la esquina y pasamos 2 horas alimentando a los patos y gansos, sin hablar de nada serio, solo disfrutando estar juntos. Diego se rió cuando un pato valiente comió directo de su mano, y por primera vez en meses lo vi actuando como un niño regular en lugar de cargar el peso de los problemas de nuestra familia. Preguntó si podíamos regresar el siguiente fin de semana y le prometí que sí, haciendo una nota mental de mantener nuestro tiempo juntos simple y divertido en lugar de tratar de arreglar todo de una vez. En el camino a casa, Diego se durmió en el asiento de atrás y me encontré pensando sobre todo lo que había pasado con Dulce durante el año pasado. Viendo hacia atrás a todos los pequeños momentos, la forma en que siempre se ofrecía voluntaria para mis turnos, cómo me tocaba el hombro o brazo cuando hablábamos, las excusas para estar cerca de mí. Era claro que había desarrollado sentimientos que se convirtieron en algo más oscuro. Había estado demasiado enfocado en hacer mi trabajo para notar las señales de advertencia y perdí cómo su comportamiento estaba escalando de un enamoramiento a manipulación completa y obsesión. Toda la experiencia me enseñó a poner más atención a límites del trabajo y confiar en mi instinto cuando algo se siente mal en lugar de ignorarlo para evitar incomodidad. Han pasado 2 meses desde esa noche que arresté a Jessica y nuestra familia no se parece en nada a como solía ser. No estamos viviendo juntos. Jessica y yo tal vez nunca nos confiemos completamente otra vez. Y Diego todavía pregunta cuándo las cosas regresarán a la normalidad. Pero Jessica está recibiendo ayuda por su alcoholismo. Estoy de vuelta en el trabajo sin acusaciones falsas colgando sobre mí. Dulce no puede lastimar a nadie más desde su trabajo de escritorio. Y más importante, Diego está seguro y empezando a sonreír otra vez. La verdad sobre la manipulación de Dulce finalmente salió, aunque tomó destruir nuestro matrimonio para exponerla. A veces ese es el mejor final que puedes esperar cuando alguien decide destrozar tu vida. No una reunión feliz, pero al menos todos sobreviviendo los restos y encontrando una manera hacia adelante. Así es como fue para mí. Ahora quiero escuchar qué piensan ustedes. Dejen un comentario para que podamos seguir la conversación.